Bienvenido, bienvenida a la lectura en vivo de la Biblia, el Tanaj, traducido y comentado. Nos encontramos en Génesis 27, Bereshit. Isaac quiere bendecir a Esav. Aconteció cuando era anciano Isaac y se habían debilitado sus ojos para ver, que llamó a Esav, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y le contestó Esav: Heme aquí. Dijo Isaac: He aquí ahora he envejecido. No sé cuál será el día de mi fallecimiento. Entonces ahora, lleva por favor tus armas, tu espada y tu arco. Sal al campo y caza para mí una presa. Y aquí hay una nota, 27.3, una presa. Los Abot cumplían toda la Torá. Entonces Esab, para poder brindar una comida de carne a su padre, tenía flechas en forma de cuchillos filosos, de acuerdo con la halajá, y las disparaba cortando exactamente en el lugar indicado del cuello. A ver, vamos a preguntar, vamos a revisar quiénes son los Abot y qué es halajá. Vamos a ver. Entonces dice 27.3. Entonces ahora lleva por favor tus armas, tu espada y tu arco. Sal al campo y caza para mí una presa. Los Abot cumplían toda la Torah. Bueno, ¿quiénes son los Abot? Abot, plural de Ab, padre, se refiere a los patriarcas del pueblo de Israel. Abraham, Isaac, Jacob. ¿Por qué se llaman Abot? No solo porque engendraron hijos, sino porque fundaron caminos espirituales, establecieron modelos de fe. Cada uno encarna un eje. Abraham, eh, Yesed, bondad, expansión. Isaac, Yeburá, disciplina, contención. Jacob, Tiferet. Bueno, los Abot son raíces, no solo antepasados. Alajá significa literalmente el camino. Alaj, caminar. ¿Qué es en la práctica? La ley vivida del judaísmo, cómo se actúa, cómo se decide, cómo se lleva la Torah en la vida diaria. Mandamientos, normas, decisiones legales, costumbres, cómo se camina en lo que lo que se cree, ¿no? Y bien, aquí dice: He aquí ahora envejecido, no sé cuál será el día de mi fallecimiento. Entonces ahora lleva por favor tus armas, tu espada y tu arco. Sal al campo y caza para mí una presa. Hazme una comida exquisita, como me gusta, tráemela a mí y la comeré, a fin de que te bendiga mi alma, antes de que haya fallecido. Pero Ribcá estaba escuchando cuando hablaba Isaac a Esav, su hijo. Entonces fue Esav al campo para cazar una presa para traerla, y Ribcá habló a Jacob, su hijo, diciendo: He aquí he oído a tu padre hablando a Esav, tu hermano, diciendo: Tráeme una presa, hazme una comida exquisita, la comeré, y te bendeciré delante del Eterno, antes de mi fallecimiento. Ribcá ordena a Jacob recibir la bendición. Entonces ahora, hijo mío, oye mi voz a lo que yo te ordeno. Anda, lo ruego, al rebaño, y toma para mí de allí 2 cabritos buenos, y los haré una comida exquisita para tu padre como él desea. Luego la llevarás a tu padre, y él comerá, a fin de que te bendiga antes de que fallezca. Y contestó Jacob a Ribcá, su madre: He aquí que Esav, mi hermano, es un hombre velludo, mientras que yo soy un hombre lampiño. Quizás me palpe mi padre y quede a sus ojos como un engañador, y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Entonces le dijo su madre: Sobre mí sea tu maldición, hijo mío. Ciertamente oye mi voz y anda, tráemelos. Fue Jacob, los tomó y los llevó a su madre, e hizo su madre comida exquisita como deseaba su padre. Jacob cumple la orden de su madre. Y tomó Ribcá las ropas de Esav, su hijo mayor, las más preciadas que estaban con ella en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Las pieles de los cabritos las vistió sobre las manos de él, y sobre la parte lampiña de su cuello, y entregó la comida exquisita y el pan que había hecho en manos de Jacob, su hijo. Entonces él vino a su padre y dijo: Padre mío. Y éste contestó: Heme aquí. ¿Quién eres tú, hijo mío? Y dijo Jacob a su padre: Soy yo, Esav, es tu primogénito. Hice conforme a lo que me hablaste. Levántate, lo ruego, siéntate a la mesa y comerás de mi casa, a fin de que me bendiga tu alma. Isaac recela del que llegó. Pero dijo Isaac a su hijo: ¿Cómo es que tan rápido encontraste?
hijo mío? Y contestó, porque hizo encontrar el Eterno, Dios tuyo, delante de mí. Entonces dijo Isaac a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, para saber si tú eres mi hijo Esav o no. Se acercó Jacob a Isaac, su padre. Este lo palpó, y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esav. No lo reconoció, porque sus manos estaban velludas, como las manos de Esav, su hermano, y lo bendijo. Y le dijo, ¿eres tú mi hijo Esav? Y le contestó, yo soy. Entonces Isaac dijo, acerca a mí y comeré de la casa de mi hijo para que te bendiga mi alma. Le acercó y comió, y le trajo vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Bueno, aquí hay unas cosas, las más preciadas. Y tomó Ribca las ropas de Esab, su hijo mayor, las más preciadas que estaban con ella en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Aquí hay una nota. Se refiere a las ropas que Hashem había hecho para Adán y Javá antes de que pecaran, para resguardarse del frío, pues por pudor todavía no usaban ropas. Esas túnicas fueron pasando de generación en generación hasta Noaj. Ham se apropió de ellas hasta que llegaron a manos de Nimrod. Esab las ganó venciéndolo en un duelo a muerte. Pero él, que no sabía la fuerza que brindaban a quien las usaba, las guardó como trofeo. Y te palparé, dice. Entonces dijo Isaac a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, para saber si tú eres mi hijo Esav o no. Te palparé. Cuando Isaac escuchó que atribuyó su logro a Hashem, dudó que fuese Esav, porque no era usual que éste nombrara a Hashem para atribuirle sus éxitos. Y bueno, la voz de Jacob, las manos de Esav. En Génesis 27, 22, se acercó Jacob a Isaac, su padre, este lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esav. Esta frase muy conocida indica que el pueblo de Israel debe saber que el ruego a Hashem es lo fundamental para su continuidad, y no basarse en la propia capacidad física como lo preponderante en la vida, lo cual es la mentalidad de Esav. Y aquí dice, continuamos, Jacob recibe la bendición. Jacob se acercó y lo besó. Olió Isaac el aroma de sus ropas, lo bendijo y dijo, veo que el aroma de mi hijo es como el aroma de campo que ha bendecido el Eterno. Te entregue Dios del rocío del cielo y de la gordura de la tierra, y abundancia de cereal y vino. Te sirvan los pueblos y se prosternen a ti los reinos. Sé soberano de tus hermanos y se prosternen a ti los hijos de tu madre. El que te maldiga, maldito sea, y el que te bendiga, bendito sea. Sucedió que cuando hubo terminado Isaac de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, Esav su hermano venía de su casa. Y él hizo también una comida exquisita y le trajo a su padre, y dijo a su padre, levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, a fin de que me bendiga tu alma. Esav también pide bendición. Entonces le dijo Isaac, su padre, ¿quién eres tú? Y contestó Esav, soy yo tu hijo, tu primogénito, Esav. Vamos a ver nada más y recordar nuevamente, yo sé que esto ya lo vimos, el significado de Esav. Recuerda que estamos en Génesis 27. Solamente quiero recordar esto, ¿no? Porque creo que es importante. Bueno, ¿quién eres tú? Soy Esav. Bueno, en otras traducciones, Esaú, tu primogénito. Viene de hacer, el hecho, el ya hecho, el terminado. Y bien, Jacob habla de el proceso, el discernimiento, el futuro. Vamos a ver nuevamente el significado de Jacob. Recordemos que nosotros tenemos una traducción donde bien, las cosas están muy escritas de otra manera, pero me gusta más que sí que estemos leyendo de esta traducción, muchísimo mejor. Entonces, recuerda que Isaac al inicio quería bendecir a Esav, y bueno, obviamente Jacob se hizo pasar por él, pero pues por órdenes de su madre, Ribca. Bueno, Jacob, recordemos, Jacob viene de talón, recuerda que estaba sosteniendo el talón a Esav.
Jacob nace agarrando el talón de Esab. De ahí el nombre, el que toma el talón, el que sigue, el que va detrás. Describe el camino. No hace hecho como Esab, vive en proceso con aprendizaje, espera y transformación, avanza con perseverancia. Y bien, recordemos que los nombres tienen pues un significado muy, muy importante acá. Bueno, Esab también pide bendición. Entonces le dijo Isaac, su padre, ¿quién eres tú? Y contestó Esab, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esab. Entonces estremeció Isaac con un gran estremecimiento enorme y dijo, ¿quién entonces es el que cazó una presa, me la trajo y comí de todo, antes de que tú vinieras y lo bendije? Pues también bendito sea. Cuando oyó Esab las palabras de su padre, profirió un grito grande y amargo, enormemente, y dijo a su padre, bendíceme a mí también, padre mío. Pero le contestó, vino tu hermano con astucia y tomó tu bendición. Entonces Esab dijo, ¿acaso no es por eso que se llama su nombre Jacob? ¿Acechar? Aquí está entre paréntesis. Porque procedió astutamente conmigo ya 2 veces. A mi primogenitura tomó, y aquí ahora tomó también mi bendición. Además dijo, ¿acaso no me dejaste una bendición? Respondió Isaac y dijo a Esab, he aquí soberano, lo puse sobre ti. A todos sus hermanos se los entregué por siervos, y de cereal y de vino lo he provisto. A ti entonces, ¿qué te haré, hijo mío? Dijo Esab a su padre, ¿acaso una sola bendición tienes tú, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esab su voz y lloró. Esab también es bendecido. Entonces respondió Isaac, su padre, y le dijo, he aquí que en la gordura de la tierra estará tu morada, y en el rocío del cielo desde arriba. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Pero será cuando reclames, que descargarás su yugo de sobre tu cuello. Y detestó Esab a Jacob por la bendición con la que le había bendecido su padre, y dijo Esab en su corazón, se acercarán los días de duelo por mi padre, y entonces mataré a Jacob mi hermano. Rencor de Esab. Le fueron relatadas a Ribcá las palabras de Esab, su hijo mayor, y envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esab tu hermano, se consuela acerca de ti, pensando para matarte. Entonces ahora, hijo mío, oye mi voz, levántate, y huye por ti a Labán, mi hermano, a Harán. Habitarás con él unos años, hasta que se vaya la furia de tu hermano, hasta que se vaya la ira de tu hermano contra ti, y se olvide lo que le hiciste. Entonces enviaré para tomarte de allí. ¿Por qué he de perder a ambos en un mismo día? Dijo Ribcá a Isaac, tengo fastidio en mi vida por causa de las hijas de Jet. Si toma Jacob mujer de las hijas de Jet, como estas de las hijas de la tierra, ¿para qué quiero yo la vida? Bueno, vamos a revisar esta parte. Vamos a preguntar por qué hay odio hacia las hijas de Jet. Bueno, hay que ver por qué hay cierto rencor hacia las hijas de Jet. Tengo fastidio en mi vida por causa de las hijas de Jet. Bueno, después de perder la bendición, Esab planea matar a Jacob. Ribcá se entera y organiza la huida de Jacob con un argumento clave. Estoy harta de mi vida por causa de las hijas de Jet. Bueno, ¿quiénes son las hijas de Jet? Jet es un antepasado. De él descienden los hititas, hitíes. Vivían en Canaán, zona de Hebrón y alrededores. Las mujeres cananeas, hititas. ¿Por qué hay rechazo odio? No es por etnia, es por valores y pacto. Esab ya había tomado mujeres hititas. En Génesis 26, 34, 35. A ver, vamos a revisar. Génesis 26, 34, 35. Aquí está. Era Esab de 40 años cuando tomó una mujer, a Yehudit, hija de Berí, el Hití, y a Basemat, hija de Elón, en Hití. Pero ellas fueron amargura de espíritu para Isaac y para Ribcá. Ok. No comparten fe en Hashem, ética familiar, visión de futuro pacto. Bueno, el natural matrimonio define la casa. Unir el heredero a mujeres cananeas disuelve la misión espiritual. Ribcá protege la continuidad. Jacob no puede casarse con hijas de Jet. Lenguaje fuerte para una decisión estratégica. Ribcá usó el lenguaje extremo. Estoy harta de mi vida. Para convencer a Isaac, sin revelar el complot. Encuadrar la salida de Jacob como necesidad espiritual, no por miedo. Y bueno, Rashi dice, las hijas de Jet practicaban idolatría, traían amargura a la casa. Ramban, el problema es la ruptura del pacto, no el origen étnico. Sforno dice, la herencia espiritual exige hogar alineado. Bueno, la Torah distingue bendición de compatibilidad. La fe no se transmite si el hogar no comparte valores. Ribcá actúa para salvar vidas, evitar el asesinato y salvar el pacto. Bien.
Entonces aquí le fueron relatadas a Ribca las palabras de Esab, su hijo mayor, y envió a llamar a Jacob, su hijo menor. Y le dijo, he aquí Esab tu hermano, se consuela acerca de ti, pensando para matarte. Le fueron relatadas, comentarios, tuvo conocimiento del pensamiento de Esab por medio de Nebiut, pues él no se las expresó a nadie. Ok, vamos a ver qué es eso. Vamos a ver qué es esto. Dice, le fueron relatadas a Ribca las palabras de Esab, su hijo mayor, y envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, oye, aquí está Esab, tu hermano. Se consuela acerca de ti pensando para matarte. Pero es verdad, si te fijas, no nos dicen quién le dijo. Y aquí en los comentarios está, le fueron relatadas, tuvo conocimiento del pensamiento de Esab. Y también esta parte donde dice, se consuela acerca de ti. Está raro eso, ¿no? Se consuela acerca de ti y aquí está. Significa que ya da a Jacob por muerto, porque está decidido a matarlo, como si ya hubiera pasado el duelo por él y los días de consuelo. Oh. Neviut significa profecía. Es la experiencia de recibir y transmitir un mensaje divino. La comunicación. Ah, ok. Bueno, habla del las direcciones pues que ella recibió cuando lo divino entra en la historia para guiarla. Bueno, y aquí dice, también en los comentarios, las esposas de Sab seguían prácticas paganas, por eso eran fastidio para Ribca. Bueno, es lo que leímos hace ratito. Y aquí tenemos Génesis 28. Itzhak envía a Jacob a Padán Aram. Llamó Itzhak a Jacob, lo bendijo y le ordenó diciéndole, no tomarás una mujer de las hijas de Kenan. Levántate, vete a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma para ti de allí una mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Que Dios, el Omnipotente, te bendiga, te fructifique, te aumente y seas conjunto de pueblos. Que te entregue la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo, para hacerte heredar la tierra de tu residencia, que entregó Dios a Abraham. Y envió Isaac a Jacob, y este fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, el aramí, hermano de Ribca, madre de Jacob y Esab. Vio Esab que había bendecido Isaac a Jacob, y lo envió a Padán Aram para tomar para sí de allí una mujer. Y al bendecirlo, le ordenó diciendo, no tomarás una mujer de las hijas de Kenan. Y que había oído Jacob a su padre y a su madre, y fue a Padán Aram. Entonces vio Esab que eran malas las hijas de Kenan a los ojos de Isaac su padre. Fue pues Esab a Ismael, y tomó a Malahat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus mujeres, para él como esposa. Parashat Vayetse, el sueño profético de Jacob. Vamos a ver qué significa esto, Parashat Vayetse. Bueno, ya sabemos que es... Bueno, estamos en el pasaje, pero Parashat Vayetse, y salió Jacob. Bueno, nos encontramos en el libro Bereshit, o sea, en el Génesis, y el Parashat Vayetse. Estamos en los capítulos 28 al 32, más o menos 28, 10, 32, 3. Bueno, aquí vamos a hablar de Jacob huye de Esab, y bueno, no spoileemos todo lo que estamos a punto de leer. Bueno, el tema central es cómo se construye la identidad en el exilio. Jacob pasa de ser el que sigue a madurar como Israel. La promesa lo va a acompañar fuera de la tierra. Bueno, esta parte enseña que Dios acompaña incluso fuera del lugar de Israel. Salió Jacob de Beer-sheba y fue a Harán. Se encontró en el lugar y pernoctó allí porque se había puesto el sol. Tomó de las piedras del lugar y las colocó en su cabecera y se acostó en el lugar aquel. Soñó, y he aquí una escalera fijada en tierra y su cabecera llegaba al cielo, y he aquí ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí, el honor del Eterno estaba parado sobre él y dijo, yo soy el Eterno, Dios de Abraham tu padre y Dios de Isaac. La tierra en la que tú estás acostado sobre ella, a ti te la daré y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, te extenderás hacia el oeste, el este, el norte y el sur, y se bendecirán por ti todas las familias de la tierra, y también por tu descendencia. Y he aquí yo estaré contigo, te cuidaré en todo lugar por donde vayas, y te regresaré a esta tierra, porque no te dejaré, hasta que haya hecho lo que he hablado a ti. Se despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente, está el honor del Eterno en este lugar, pero yo no lo sabía.
Entonces sintió temor y dijo: «Qué temible es este lugar. No es este lugar sino la casa del Eterno, y este es el portón del cielo». Bien, aquí nos encontramos se encontró en el lugar y pernoctó allí porque se había puesto el sol. Tomó de las piedras del lugar y las colocó en su cabecera y se acostó en el lugar aquel. Y aquí hay una nota. El lugar. Quiso decir el lugar especial donde Abraham ofreció a su hijo a Hashem y donde en el futuro se iba a construir el Bet Hamikdash. Y luego no lo sabía. Donde dice: se despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente está el Eterno en este lugar, pero yo no lo sabía. Quiso decir que si lo hubiese sabido, no hubiera dormido en un lugar tan sagrado. Madrugó Jacob en la mañana, tomó la piedra que había puesto en su cabecera, la colocó como monumento y vertió aceite sobre su cúspide. Entonces llamó el nombre del lugar aquel Bet-El. Sin embargo, Luz era el nombre de la ciudad al principio. Y prometió Jacob un voto diciendo: si estuviere Dios conmigo, me cuidaré en este camino que yo voy, me diere pan para comer y ropa para vestir. Volviera en paz a la casa de mi padre, y fuera el Eterno para mí por Dios. Entonces esta piedra que he colocado por monumento será la casa de Dios, y de todo lo que me dieres, apartaré el diezmo para ti. Aparece el diezmo en las Escrituras. Génesis 29. Jacob en Harán. Alzó Jacob sus pies y fue a la tierra de los hijos de Oriente. Al llegar vio que he aquí había un pozo en el campo, y he aquí que allí estaban 3 rebaños de ovejas agazapados junto a él, porque del pozo aquel se daba de beber a los rebaños, y había una piedra grande sobre la boca del pozo. Se reunían allí todos los rebaños, hacían rodar la piedra de sobre la boca del pozo, y daban de beber a las ovejas. Luego devolvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Les dijo a ellos Jacob: hermanos míos, ¿de dónde son ustedes? Y le contestaron: de Harán somos nosotros. Y les dijo: ¿acaso conocen a Labán, hijo de Nahor? Y le contestaron: lo conocemos. Y les dijo: ¿está con paz? Y le contestaron: está con paz. Y he aquí Rachel, su hija, está viniendo con las ovejas. Entonces Jacob dijo: he aquí todavía el día es grande, no es momento de reunir el ganado. Den de beber a las ovejas y vayan a pastorear. Le contestaron: no podemos hasta que se reúnan todos los rebaños para hacer rodar a la piedra de sobre la boca del pozo, para poder dar de beber a las ovejas. Bueno, vamos a ver los comentarios. Alzó Jacob sus pies. La expresión alzar los pies significa caminar rápidamente y con ánimo. Jacob se dirigió a Harán contento, pues Hashem le prometió cuidarlo. Y luego piedra grande. Al llegar vio que aquí había un pozo en el campo, y he aquí que allí estaban 3 rebaños de ovejas agazapados junto a él, porque del pozo aquel se daba de beber a los rebaños, y había una piedra grande sobre la boca del pozo. Antiguamente, quienes cavaban un pozo para llegar hasta el agua freática, lo mantenían tapado con una gran roca, a fin de que no gastara el agua quien no era de ellos, porque para mover la piedra hacía falta muchos hombres. Y luego, ¿está con paz? La expresión está con paz equivale a la expresión española se encuentra bien. El día es grande. Quiso decir que todavía faltaba mucho para anochecer. Jacob les llamó la atención, pues pensó que los pastores no estaban trabajando honradamente, pues no llevaban a las ovejas a pastar para que crecieran mejor, y eso sería como robar a los dueños de las ovejas que les pagaban para que las criaran bien. Jacob encuentra... aquí tenemos... Sí, continuamos. Jacob encuentra a Rachel. Todavía estaba hablando con ellos cuando Rachel llegaba con las ovejas de su padre, pues pastora era ella. Sucedió que cuando vio Jacob a Rachel, hija de Labán, hermano de su madre, y a las ovejas de Labán, hermano de su madre, se acercó Jacob, hizo rodar la piedra de sobre la boca del pozo, y dio de beber a las ovejas de Labán, hermano de su madre. Dio un beso Jacob a Rachel, alzó su voz y lloró. Nota, dio un beso. Rabbeinu Bachye explica que Jacob movió la piedra por ser Rachel, hija del hermano de su madre. Hija del hermano de su madre, como lo recalcó varias veces el pasuk anterior. Aparte que ella era su prima, era una niña pequeña y le dio un beso en la cabeza como si fuera su hermana pequeña. Y lloró, percibió proféticamente que ella no sería enterrada junto a él,
Y por otro lado, él llegó sin nada que ofrecer a su suegro, opuestamente a como había venido anteriormente Eliezer. Y aquí está. Y contó Jacob a Rachel que él era hermano de su padre, y que también hijo de Ribca era él. Hermano de su padre, quiere decir pariente, porque Isaac y Betuel eran primos. Jacob dio a entender que si iba a intentar engañarlo, él es pariente de ellos y sabrá cuidarse. Pero si se conduce correctamente, él es hijo de Ribca, que es una tzadequet. Es hijo de Ribca, que es una tzadequet. Vamos a ver qué es eso. Dice, él es hijo de Ribca, pero si se conduce correctamente, él es hijo de Ribca, que es una tzadequet. Bueno, es que cosa de las traducciones, tzadekut. Probablemente te refieres a tzadequet, justicia, una persona con caridad, con justicia, orden. ¿Sí? Entonces continuamos. Dice, y contó Jacob a Rachel que era hermano de su padre y que también hijo de Ribca era él. Ella corrió y lo refirió a su padre. Entonces fue cuando oyó Labán la noticia de que vino Jacob, hijo de su hermana. Corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y Jacob contó a Labán todas estas cosas. Le dijo Labán, ciertamente hueso mío y carne mía eres tú. Y Jacob habitó con él un mes. Jacob trabaja por Rachel. Entonces dijo Labán a Jacob, ¿acaso porque tú eres mi hermano me has de trabajar gratis? Dime, ¿cuál será tu salario? Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Rachel. Pero los ojos de Lea eran débiles, mientras que Rachel era de bellos rasgos y de bellos aspectos. Bueno, débiles, nota. Como se suponía que a Lea le tocaría casarse con Esav, porque ciertas personas habían dicho que Isaac tenía 2 hijos y Labán 2 hijas, entonces al mayor le corresponde la mayor y al menor la menor. Ella lloraba continuamente porque no quería casarse con un pecador, por eso se le debilitaron los ojos. Wow. Ok, dice, quiso Jacob a Rachel, pero los ojos de Lea eran débiles, mientras que Rachel era de bellos rasgos y de bello aspecto. Vamos a ver entonces qué significan estos nombres, ¿no? El nombre de Lea. Lea y Rachel, sus significados. Bueno, Lea. Hay 2 lecturas clásicas que se complementan. Cansarse, fatigarse. Lea. Lectura tradicional, ojos cansados, la de ojos sensibles, no fealdad, sino mirada profunda. Lea representa la interioridad y la perseverancia. No es la elegida por apariencia, sino la que construye. Rachel. Oveja, significa oveja, corderita, simboliza ternura, belleza y cuidado. Es la amada, la del vínculo afectivo, el amor y la compasión que cuidan. Quiso Jacob a Rachel y dijo a Labán, te serviré 7 años por Rachel tu hija, la menor. Entonces contestó Labán, es mejor que la dé a ti, a que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Trabajó Jacob por Rachel 7 años, pero fueron a sus ojos como algunos pocos días, por el cariño que tenía ella. Y dijo Jacob a Labán, trae a mi mujer, porque ya se han cumplido mis días, así iré con ella. Entonces reunió Labán a toda la gente del lugar e hizo un banquete. Pero ocurrió al anochecer que tomó a Lea, su hija, se la trajo a él, y vino Jacob a ella. Y dio Labán para ella a Zilpá, su sierva, para Lea, su hija, por doncella. Labán, lo acaba de engañar, le había prometido una cosa, le acaba de dar otra. Vamos a ver por qué. ¿Por qué esto ocurre? Estamos en Génesis 29, 23. Vamos a ver. Entonces dice, vuelvo a leer aquí. Entonces reunió Labán a toda la gente del lugar, hizo un banquete, todo bien hasta ahí. Pero ocurrió al anochecer que tomó a Lea, su hija, se la trajo a él, y vino Jacob a ella. Y dio Labán para ella a Zilpá, su sierva, para Lea, su hija, por doncella. Bueno,
Aquí lo que podemos encontrar es que no se hace así nuestro lugar dar a la menor antes que la mayor. En esta región la hija mayor debe casarse primero. Bueno, hay una excusa legal que vamos a ver ahorita más adelante. La boda ocurre de noche. Entonces aquí nos muestra que hay como un engaño. Levan sabe que Jacob trabaja por Rachel, claro, y aún así cambió a la novia. Es un engaño. Fíjate qué significado, ¿no? ¿Qué significado que tiene aquí? Dice, pero ocurrió al anochecer que tomó a Lea. Fíjate cómo detallitos como esos, ¿cuántos habrán? O sea, uno pensando, pues tomó en la noche, pero en la noche ya está reflejando eso. O sea, ya está reflejando la oscuridad, ya está reflejando que hay algún engaño. Eh, y medida por medida. ¿Por qué? Porque Jacob había engañado a su padre con la ropa, con la confusión de identidades. Bueno, sí es cierto, Jacob engañó a su papá desde el inicio. Ahora Jacob es engañado por Labán. Ok, también hay una sustitución del velo, y esto pues, sucede en la noche. Entonces la Torah muestra consecuencia educativa. Ok, eh, entonces, interesantísimo. Ok, va. Interesante, porque ella, o sea, Jacob aceptó porque ama a Rachel, porque entiende que debe trabajar por ella, pero aquí debe aprender Jacob a paciencia, justicia y responsabilidad. La casa de Israel nace de lo no elegido, el de Lea, y lo amado, Rachel. No le dieron a Rachel porque Labán impuso la costumbre de casar primero a la mayor y engañó a Jacob en la noche, en un acto deliberado que refleja medida por medida. Jacob había engañado y ahora es engañado. Lea no es culpable, Dios la ve y la bendice. Jacob aprende que el camino del pacto exige paciencia. Labán engaña a Jacob. Entonces fue que a la mañana, he aquí que era Lea la desposada, y dijo Jacob a Labán, ¿qué es esto que me hiciste? ¿Acaso no es por Rachel que trabajé contigo? ¿Por qué me has engañado? Y contestó Labán, no se hace así nuestro lugar, de dar a la más joven antes que la mayor. Jacob recibe a Rachel. Completa la semana de esta, y te daremos también a esta, Rachel, por el trabajo que trabajarás conmigo otros 7 años más. Entonces hizo Jacob así, y completó esa semana, y le entregó Labán a Rachel, su hija, para él por esposa. Y entregó Labán para Rachel, su hija, a Bilhá, su sierva, para ella por doncella. Eso es lo que quiero entender en esta parte. Recuerda que estamos en Génesis. Estamos viendo que está Bilhá, se llama. Y vamos a ver. Entonces sí, o sea, volvió a trabajar y entregó Labán, el padre, para Rachel, su hija, a Bilhá, su sierva, para ella por doncella. Bueno, y dio Labán a Rachel, su hija, Bilhá, su sierva, por doncella. ¿Quién es Bilhá? Es una sierva que Labán entrega a Rachel como parte del arreglo matrimonial. El nombre del Bilhá se asocia a raíz balal, mezclar, confundir, y en lecturas tradicionales con timidez y discreción. Representa lo secundario, lo silencioso. Que no se piense como esclavitud moderna, es sierva doméstica integrada a la casa. En la antigüedad, toda esposa de familia acomodada recibió una sierva. La sierva pertenecía a la casa de la esposa, no al marido. Era apoyo doméstico y social. Bueno, si la esposa no podía concebir, la sierva podía dar hijos en nombre de su señora, y esos hijos eran atribuidos legalmente a la esposa. Ok, interesante. Bueno, Bilhá permite que Rachel participe en la construcción del pueblo, aún en su dolor. Dios usa lo humilde y silencioso para avanzar el plan. ¿Por qué? Bueno, veremos más adelante qué es lo que ocurre para poder concebir. Los hijos de Lea. Vio el Eterno que fue desdeñada Lea y abrió su matriz, mientras que Rachel siguió estéril. Se embarazó Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Reubén, porque dijo, como vio el Eterno mi sufrimiento, entonces ahora me ha de querer mi esposo. Se embarazó nuevamente y dio a luz un hijo, y dijo, porque oyó el Eterno que desdeñada fui yo, me dio también a éste. Entonces llamó su nombre Shimón. Se embarazó nuevamente y dio a luz a un hijo, y dijo, ahora, esta vez, se unirá mi esposo conmigo, porque le di a luz a 3 hijos. Por eso llamó su nombre Leví. Bueno, antes de continuar, quiero que sigamos leyendo como los comentarios, ¿no? Labán había dicho que Jacob, que en ese lugar se acostumbraba a realizar el casamiento, con luz apagada. Mira, esto está interesante.
Le dijo que el casamiento se hace con la luz apagada. Jacob había establecido una contraseña con Rachel para prevenir un engaño de parte de Labán. Pero en el momento que Labán iba a introducir a Lea, Rachel se apiadó de ella y le dijo la contraseña para que no pasara vergüenza. Entonces Lea también, o sea, Rachel lo sabía, Lea también lo sabía. A Bilhá. Bilhá era mayor que Silpá. Hubiese correspondido que Bilhá fuera entregada con Lea, pero Labán entregó a Silpá, que correspondía a Rachel, junto con Lea, a fin de despistar a Jacob. Ok. Luego, otros 7 años más. Recuerda cuando le dice, vino también Rachel, y quiso también Rachel más que a Lea, y trabajó con él, con Labán, otros 7 años más. Jacob, a pesar de ya haber recibido a Rachel, trabajó los otros 7 años con la misma honradez que había trabajado los años anteriores antes de recibirla. Labán sabía que podía entregarle a Rachel antes de los 7 años, pues Jacob era muy honrado y cumpliría su palabra. Su honradez era consciente de su fe y temor a Hashem. Bueno, aquí donde dice, vio el Eterno que fue desdeñada Lea y abrió su matriz. El Eterno abrió su matriz, mientras que Rachel siguió estéril. Fue desdeñada. Jacob le reclamó que no le avisara del engaño de su padre, pero Lea argumentó que obedeció a su padre de la misma forma que él también obedeció a su madre, engañando a su padre, haciéndose pasar por Esav. O sea, unas por otras. Abrió su matriz. Todas las Imahot, matriarcas, Sará, Ricá, Rachel y Lea, fueron estériles, pero después Hashem las hizo fecundas. Y bueno, aquí dice, se embarazó nuevamente, diólos un hijo, a otro y a otro. Se embarazó, por eso llamó su nombre Leví. Ahí nos quedamos. Se embarazó nuevamente, estamos hablando de Lea, la primera mujer con la que se casó, a la que desposó, la que fue todo el tema del engaño. Se embarazó nuevamente y dio a luz a un hijo y dijo, esta vez agradeceré al Eterno. Por eso llamó su nombre Yehudá e interrumpió de dar a luz. Esta vez agradeceré. Como estaba profetizado que Jacob iba a tener 12 hijos, entre las 4 mujeres, pensó que a cada una le correspondería 3. Cuando vio que pasó esa cantidad, agradeció esa preferencia. Génesis, Bereshit, Génesis 30. Rachel pide tener hijos. Vio Rachel que ella no daba a luz Vio Rachel que ella no daba a luz para Jacob y tuvo envidia a Rachel de su hermana. Y dijo a Jacob, dame hijos porque si no, como una muerta soy yo. Se enojó Jacob con Rachel y dijo, ¿acaso en lugar de Dios estoy yo, que ha privado de ti el fruto del vientre? Y ella le dijo, he aquí mi sierva Bilhá, anda a ella, y ella dará a luz, y yo crearé sobre mis rodillas. Así me construiré yo también de ella. Entonces le dio a Bilhá, su sierva, por esposa, y vino a ella Jacob. Ok, ya ves lo que explicábamos del tema de la sierva, como no puede tener hijos con su otra esposa, que es Rachel, pues tiene que ser entonces la sierva de Rachel, que le dio Labán, su padre. Entonces, bueno, Rachel, que ella no daba luz, tuvo envidia. Aquí hay una nota, no para mal de Lea, sino al contrario, consideró que Lea tenía más virtudes y por lo tanto necesitaba mejorarse. Necesitaba mejorarse para igualarla y tener mérito para tener hijos como ella. Dame hijos, le pidió que rogara a Hashem, como lo había hecho su padre para pedir hijos. Y dice aquí, sí, esta parte es interesante, y ella le dijo, he aquí mi sierva Bilhá, anda a ella, y ella dará a luz, y yo crearé sobre mis rodillas, así me construiré yo también de ella. Tener hijos se dice en forma alegórica, construir un hogar. Yo también se refiere a que, al igual como pasó con Sará, quien introdujo a su rival y luego ella misma también dio a luz. Bueno, aquí hay otra cosa. La etimología de los nombres de los hijos de Jacob es la siguiente. Reubén, vean al hijo. Shimón, o yo, o sea, Hashem. Leví significa la etimología, lo que significa cada uno. Reubén, el primer hijo de Jacob, vean al hijo. Shimón significa o yo, Hashem. Leví, acompañar. Yehudá, agradecer a Hashem. Por eso ves que dice esta Lea, se embarazó nuevamente y dio a luz un hijo y dijo, esta vez agradeceré al Eterno. Por eso su nombre, Yehudá. Y bueno, Yehudá, agradecer a Hashem. Otros nombres de los hijos que tuvo, Dan, juzgó, Neftalí, insistir, igualar, Gad, buena suerte, Asher, dicha felicidad, Isahar, recompensa y pago, Zebulún, morada, Yosef, aumente, Benjamín, hijo de años. Benjamín nació más tarde en Eretz Israel cuando Jacob estaba entrado en años. Continuamos. Bilhá y Silpá dan a luz. Se embarazó Bilhá y dio a luz para Jacob un hijo.
Entonces dijo Rachel: me ha juzgado Dios y también oyó mi voz, por eso me dio un hijo. Por lo tanto llamó su nombre Dan. ¿Qué significa Dan? Juzgó. Se embarazó nuevamente y dio a luz Bilhá, sierva de Rachel, un segundo hijo para Jacob. Entonces dijo Rachel: insistí con súplicas a Dios y me concedió igualmente con mi hermana. Yo también pude tener hijos, y llamó su nombre Neftalí, que significa insistir. Vio Lea que interrumpió de dar a luz, entonces tomó a Silpa su sierva y le entregó a Jacob por esposa. Ok. Entonces Lea también dijo: ya no puedo dar más a luz, así que le dio también a su sierva, de la misma manera en que Rachel le entregó a Bilhá, su propia sierva, para estar con Jacob. Y dio a luz Silpa, sierva de Lea, un hijo para Jacob. Entonces dijo Lea: vino la buena suerte, y llamó su nombre Gad, que significa buena suerte. Y dio a luz Silpa, sierva de Lea, un segundo hijo para Jacob. Entonces dijo Lea: tengo felicidad porque me felicitarán las mujeres. Y llamó su nombre Asher. Rachel cede a Jacob a Lea. Fue Reubén en los días de la siega de trigo y encontró unas mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea, su madre. Entonces dijo Rachel a Lea: dame, te lo ruego, de las mandrágoras de tu hijo. Le contestó Lea a ella: ¿acaso es poco que has tomado a mi esposo, que habrás de tomar también de las mandrágoras de mi hijo? Entonces contestó Rachel: por eso dormirá contigo esta noche, a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Vino Jacob del campo al anochecer, y salió Lea a su encuentro, y le dijo: a mí vendrás, porque he pagado por ti con las mandrágoras de mi hijo. Entonces se acostó con ella esa noche. Lea vuelve a dar a luz. Oyó Dios a Lea. Se embarazó y dio a luz para Jacob un quinto hijo. Entonces dijo Lea: entregó Dios mi recompensa por haber dado mi sierva a mi esposo. Lo que acabamos de leer ahorita. Y llamó su nombre Isahar. ¿Qué significa Isahar? Isahar, recompensa, pago. Y llamó su nombre Isahar. Se embarazó nuevamente Lea y dio a luz un sexto hijo para Jacob. Entonces dijo Lea: me ha regalado Dios para mí un regalo bueno. Esta vez morará conmigo mi esposo, porque dio a luz para él 6 hijos, y llamó su nombre Zebulún. Después dio a luz una hija, y llamó su nombre Diná. Recordó Dios a Rachel. Oyó a ella Dios y abrió su matriz. Se embarazó y dio luz a un hijo. Entonces dijo: quitó Dios mi oprobio, y llamó su nombre Joseph, diciendo: que me aumente el Eterno otro hijo. Labán intenta timar a Jacob. Sucedió cuando dio a luz Rachel a Joseph, que dijo Jacob a Labán: envíame y me iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis niños que he trabajado para ti por ellos, y me iré, porque tú conoces el trabajo con el cual te he servido. Tú conoces el trabajo, significa que Labán había comprobado que había trabajado muy correctamente. Entonces le contestó Labán: si ahora he encontrado gracia ante tus ojos, he adivinado que me bendijo el Eterno por tu causa. Me bendijo por tu causa. Labán vio que le era conveniente tener a Jacob como empleado, porque le traía la bendición de Hashem. Y dijo además: fijaremos tu paga sobre mí y te la entregaré. Contestó Jacob a él: tú has sabido cómo he trabajado para ti y cómo estaba tu ganado conmigo, porque lo poco que había para ti antes de mí se aumentó mucho, y te bendijo el Eterno a mi llegada. Pero ahora, ¿cuándo haré también yo para mi casa? Entonces contestó Labán: ¿qué te he de dar? Y contestó Jacob: no me darás nada, pero si me hicieres esta cosa, volveré a pastorear tus ovejas y las cuidaré. Yo pasaré con todo tu ganado hoy, y tú retira de allí todo cordero moteado o manchado, todo cordero pardo en los ovinos, y manchado o moteado en los caprinos, ya que será esto mi salario, pues responderá para mí mi honradez en el día de mañana, cuando vengas a controlar mi salario delante de ti. Todo aquel que no sea moteado o manchado en los caprinos, ni pardo en los ovinos, robado es él conmigo. Bien, aquí lo que estamos escuchando, Jacob propuso a Labán que primero retirara del rebaño todo este tipo de animales que tenían manchas esporádicamente, y desde ese momento todo el que naciere con esa característica sería su salario para cuidarle el rebaño. Moteado, manchas negruzcas pequeñas; manchados, manchas negras grandes; pardo, color de tono rojizo, casi negro. Los animales que irían naciendo con esas señas serían para Jacob, y también se pondrían aparte para no provocar lo denominado antojo. Y bueno, entonces contestó Labán
Aquí es cuando Labán acepta la propuesta de Jacob. Sí, ojalá sea como tu palabra. Retiró Labán. Comentario. Labán sabía que Jacob no le engañaría y que animales de esas características nacían en una mínima proporción. Por eso aceptó inmediatamente. Retiró Labán en ese día a los chivos con franjas en los tobillos y manchados, y a todas las cabras moteadas y manchadas, a todo el que tenía algo blanco en él, y pardos de los ovinos, y los entregó en manos de sus hijos. Y puso a distancia de un camino de 3 días entre él y Jacob pastoreaba las ovejas de Labán restantes. Entonces tomó Jacob para él unas varas de álamo blanco fresco de avellano y de castaño. Descortezó en ellos unos cortes blancos, descubriendo lo blanco que había en las varas, y colocó las varas que les había hecho cortes en los bebederos, en los canales de agua, donde vienen las ovejas para beber, enfrente de las ovejas. Entonces se ponían en celo cuando venían a beber. Como se ponían en celo las ovejas frente a las varas, entonces parían las ovejas crías con franjas en los tobillos moteadas y manchadas, y a estos corderos los separaba Jacob y ponía la cara de las ovejas hacia los que tenían franjas en los tobillos, y todo pardo en las ovejas de Labán. Los colocó en rebaños aparte, y no los mezcló con las ovejas de Labán. Ocurría cada vez que se ponían en celo las ovejas adelantadas. Colocaba Jacob las varas a la vista de las ovejas en los bebederos, a fin de que estuvieran en celo con las varas delante. Pero cuando se recogían en sí las ovejas, no las colocaba. Entonces eran las recogidas para Labán y las adelantadas para Jacob. Se aumentó el patrimonio del hombre, Jacob, enormemente, y él tuvo muchas ovejas, siervas, siervos, camellos y asnos. Y bien, lo vamos a dejar entonces hasta aquí esta lectura. Muchísimas gracias, espero estés disfrutando las lecturas. Se me pasa volando el tiempo. Y pues no, muy bonita esta lectura. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio y que Dios te bendiga. Gracias.